Continuamos entonces con el tema de introducción a física de plasmas. La última clase terminamos en esta diapositiva. Estábamos hablando de que cuando tenemos dos cargas separadas por una distancia R, aquí voy a señalar para enfatizar, si están separados por una distancia R, tenemos en ese conjunto energía acumulada. Esa energía la llamamos energía electrostática. Nosotros sabemos que si la distancia R entre esas dos cargas se hace pequeña, esa energía electrostática va a crecer mucho más. Entonces, piensen ustedes por un momento, si tenemos un plasma donde las partículas estén muy juntas, como por ejemplo en un plasma de una estrella de una enana blanca, o un plasma en sólido, como por ejemplo en metales, ahí las partículas están sumamente juntas, las partículas cargadas. Entonces la distancia R entre ellas es tan diminuta que hace que la energía electrostática sea muy grande. Vamos a analizar justamente esa situación tratando de identificar en qué región esperaríamos plasmas con una energía electrostática muy grande y en qué región esperaríamos lo contrario. Entonces, el primer escenario que debemos considerar es el caso donde la energía térmica, la energía de movimiento, la energía asociada al movimiento cinético, se hace igual a la energía electrostática. Y eso es lo que se representa en esta otra línea de acá. Observen que el 3 medios constante de Boltzmann temperatura, que es la energía térmica, se está igualando a la energía electrostática. Y entonces nosotros podemos, una vez igualadas las dos relaciones, tanto la verde como la roja, podríamos despejar el producto constante de Boltzmann por temperatura. Y tendríamos entonces, ya después de despejar los números, que eso nos quedaría como 2 producto de las cargas entre 12 partido pi epsilon sub 0. Estamos considerando y vamos a considerar un escenario donde las partículas están muy juntas, ¿verdad? Porque es cuando las partículas están muy juntas que la energía electrostática se hace grande. Sabemos que un escenario donde las partículas están muy juntas es, por ejemplo, cuando están a una distancia equivalente al radio de Widner-Seitz. Recordemos que el radio Widner-Seitz es ese radio representativo de una esfera que tiene un volumen similar al volumen que ocupa un átomo en un sólido. Entonces, es un escenario donde definitivamente las partículas estarían muy juntas. Y si las partículas están muy juntas, desde luego la energía electrostática es muy grande, que es lo que nos está interesando en este caso. El radio de Widner-Seitz es proporcional a la densidad a la menos un tercio. Por aquí hay unas constantes que habitualmente se descartan, pero importante recordar esto. Entonces, si nosotros ya simplificamos el 2 con el 12, ya nos queda un sexto y entonces el producto K por T, que tiene unidades de energía, lo podemos llamar temperatura electrostática. Recordemos que al sustituir K por T por temperatura, esa temperatura la estaríamos dando en electronvolts. Esta temperatura de aquí estaría dada en electronvolts porque representa el producto de la constante de Boltzmann por la temperatura y eso tiene unidades de energía que vamos a representar en electronvolts. Entonces vean que la temperatura electrostática termina siendo, considerando que Q1 y Q2 son la carga elemental E, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces asumimos un escenario donde las dos cargas son la carga elemental, lo cual nos daría E por E al cuadrado multiplicado por la densidad a la 1/3,
que es el radio de Wigner-Seitz, que sustituimos por aquí, ¿verdad? Y partido por 6pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío, una constante que ustedes bien conocen. Pero entonces, definitivamente lo que logramos identificar aquí es que la temperatura electrostática cambia con la densidad, Y para representarla gráficamente, lo que hacemos es que aplicamos logaritmo a ambos lados de esta expresión para representarlo en nuestra gráfica logaritmo de temperatura versus logaritmo de densidad. Nos quedaría entonces logaritmo de temperatura electrostática es igual al logaritmo de n a la 1/3, que se convierte en 1/3 logaritmo de n, más el logaritmo de esta constante que está aquí. Y entonces, vean cómo lo que nos queda aquí es justamente una línea recta, que si la representamos en nuestra gráfica de logaritmo de temperatura versus logaritmo de densidad, nos tiene que quedar como una línea recta, tal cual. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, mencionarles que cuando la energía electrostática se hace igual a la energía térmica, si uno despeja ese radio rigurosamente cuando son ambas iguales, a ese radio se le llama longitud de Landau y se representa como lambda sub L. Si en algún momento escuchan longitud de Landau, entonces lo que tienen que recordar es que es esa distancia de separación entre las cargas equivalente a la situación donde la energía térmica se haga igual a la energía electrostática, para que recuerden eso. Bueno, volviendo entonces, les decía que aquí tenemos esta relación, le aplicamos logaritmo a ambos lados, se convierte en una línea recta, de tal manera que si nosotros entonces graficamos esa línea recta que aquí estoy señalando, observen, nos va a quedar a lo largo de esta línea roja que está aquí. Entonces, en esta línea roja, sabemos con precisión que la energía térmica se hace igual a la energía electrostática. De aquí para allá, tendríamos un escenario donde la energía térmica es mayor a la electrostática, y de aquí para acá tendríamos un escenario donde la energía electrostática es mayor a la energía térmica. Entonces, eso nos obliga a separar regiones, porque tenemos una región que es este triángulo, de nuevo, un triángulo rectángulo aquí, donde cualquier plasma que esté dentro de ese triángulo rectángulo, la energía electrostática va a ser mayor que la energía térmica. Decimos entonces, cuando tenemos esa situación, que el plasma es fuertemente acoplado. Si en algún momento llegan a oír ese término, que no dudo que lo vayan a escuchar, fuertemente acoplado. ¿Qué es un plasma fuertemente acoplado? Es un plasma donde la energía electrostática domina sobre la energía térmica. Es mayor la energía electrostática. ¿Por qué? Porque las partículas están sumamente cerca. Y recordemos que la energía electrostática es inversamente proporcional a la separación de las cargas. Pero en esta región amarilla tendríamos una situación donde la energía térmica es mayor que la electrostática porque las partículas están más separadas. Recordemos que de esta raya azul hacia arriba tenemos una situación donde la energía térmica es del orden de la energía de la energía de reposo de las partículas, de la energía de reposo de las partículas, es decir, alcanza valores
relativistas desde el punto de vista de velocidad. Entonces, se acostumbra en física de plasmas separar esos plasmas fuertemente acoplados de los que no lo son. Y para eso lo que se acostumbra a hacer, aquí lo voy a representar con rojo, es comparar la energía electrostática con la energía térmica. Vean que es un cociente. Yo estoy dividiendo la energía electrostática entre la energía térmica. Aquí se está dejando de lado, por un tema de simplificar, el 3 medios. Aquí deberíamos de poner un 3 medios, pero despreocupémonos. Ahí lo que estamos haciendo es una comparación principalmente de estos parámetros. Entonces, arriba voy a tener la energía electrostática, abajo la energía térmica. Yo lo que quiero es comparar en qué momento la electrostática es mayor, en qué momento la térmica es mayor. Entonces, yo sé que si la electrostática es mayor a la térmica, este cociente, que lo voy a llamar gamma, va a ser mucho mayor que 1. Si la energía electrostática se hace mayor a la térmica, este cociente es mucho mayor a 1. Cuando yo tengo esa situación, llamamos a ese plasma fuertemente no ideal. Fuertemente no ideal. Y ya les voy a explicar el porqué de la palabra ideal. Si analizamos el escenario contrario, que sería que la energía térmica sea más grande que la electrostática, entonces tendríamos que ese cociente es mucho, mucho menor que 1. El factor gamma se hace mucho, mucho menor que 1. ¿Por qué? Porque la energía térmica es más grande que la electrostática. Entonces, sería un plasma donde la interacción electrostática no es algo que domine. Las partículas están muy separadas, entonces la energía electrostática no es dominante. Las partículas se mueven más libremente. Y ese sería el escenario que llamamos, cuando gamma es mucho menor a 1, a ese lo llamamos plasma ideal. ¿Por qué se le llama plasma ideal? Porque se comporta, en términos cinéticos, se comporta como un gas ideal. Ya vamos a ver en una animación que les voy a mostrar cómo vamos a ver un movimiento muy libre de las partículas, parecido al caso del gas ideal, donde las partículas se mueven libremente. Entonces, por eso es que a ese plasma se le llama plasma ideal, por la analogía con el gas ideal, donde las partículas tienen mucha libertad de moverse. Si estuvieran fuertemente acopladas, ellas estarían muy rígidas, muy, muy rígidas. Entonces tenemos distintos escenarios. Tenemos cuando gamma es mucho, mucho menor a 1, plasma ideal. Cuando gamma es menor a 1, débilmente no ideal. Y cuando gamma es mayor a 1, fuertemente no ideal. En resumen, vamos a decir que todos los plasmas que estén en esta región amarilla son plasmas ideales, plasmas donde el movimiento cinético, la energía térmica, domina sobre la electrostática. Es decir, donde las partículas están bastante separadas y se mueven libremente. No sería el caso así de estos dos triángulos que tenemos por aquí, donde la cercanía de las partículas es tanta que la energía electrostática domina. No lo mencioné y aprovecho de hacerlo, que aquí también está representado la temperatura de Fermi, que recordemos que es aquella temperatura que se obtiene cuando la energía térmica se hace igual a la energía de Fermi, y está representado por esta raya que está por aquí. Fernanda Araya, su pregunta. Sí, profe, es que no entendí muy bien cuál es la diferencia de el plasma ideal y el
nivelmente no ideal, como la relación me parecía. ¿Podría volver a explicarlo? Sí, voy a hacer una cosa. Voy a mostrarle lo que sigue a continuación y usted me dice si con eso le queda claro. Es decir, en las siguientes diapositivas voy a mostrar algo que se relaciona con esto para que lo vean. Si no, nos devolvemos para verlo de nuevo. Voy a borrar por aquí. Les muestro esta misma diapositiva, solo que acomodada de distinta manera para insistir. Por aquí tenemos, voy a poner en color, la ecuación de la energía de Fermi. Observen esta línea azul. Y por aquí tenemos la ecuación de la temperatura electrostática. Entonces, la línea roja es cuando la energía térmica se hace igual a la energía electrostática y la línea azul es cuando la energía térmica se hace igual a la energía de Fermi. Entonces, recordemos que cualquier plasma que esté dentro de este triángulo rectángulo azul es un plasma degenerado. Un plasma degenerado es aquel plasma que amerita mecánica cuántica para su descripción. Y aquel plasma que está dentro de este triángulo rojo lo llamamos un plasma fuertemente acoplado o fuertemente no ideal, ¿verdad? Siempre comparando la energía electrostática con la térmica. Entonces, para ir respondiendo la pregunta de Fernanda, me interesa que no olviden esto, por favor. Recuérdelo muy bien de aquí en adelante. ¿Qué es gamma? Gamma es simplemente comparar la energía electrostática con la energía térmica. Si la energía electrostática es grande, gamma tiene un valor grande. Si la energía electrostática es pequeña, pues gamma tiene un valor pequeño. Y eso se da sobre todo cuando la energía térmica se hace grande, ¿verdad? Si la energía térmica se hace grande, gamma toma un valor pequeño. Entonces, gamma grande, mucha energía electrostática; gamma pequeño, poca energía electrostática. Eso es lo que necesito que recuerden para ver lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver una animación donde vamos a ver valores de gamma. Valores de gamma. Aquí voy a marcar. Recuerden, aquí lo puse para recordar. Valores de gamma muy, muy pequeños, menores a 1. Valores de gamma de 1. Y vamos a ir incrementando valores de gamma, por ejemplo, hasta llegar a 175 o más. Entonces, antes de seguir hablando con esta diapositiva, prefiero mostrar las siguientes. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un escenario donde, voy a ponerlo en rojo, donde gamma es 0.2. Si gamma es 0.2, ¿cuál de las dos energías es más grande? ¿La electrostática o la térmica? Respóndase usted ahí mismo. Si es 0.2, ¿cuál energía es más grande? ¿La electrostática o la térmica? Sería más grande la térmica. Y entonces nos devolvemos para recordar. ¿Por qué? Porque si gamma vale menos de la unidad, es porque la térmica es más grande que la electrostática. Entonces, en esta primera situación, gamma 0.2, que ustedes pueden ver aquí, en esta animación, observen cómo las partículas se mueven libremente. ¿Por qué vemos ese movimiento libre? Porque la energía térmica domina sobre las interacciones electrostáticas. La energía electrostática no es dominante en un gamma 0.1. Ahora vamos a ver un gamma igual a 1. ¿Qué significa un gamma igual a 1? Que la energía térmica y la energía electrostática se hacen exactamente iguales. Exactamente iguales. Y ahí es donde tendríamos la longitud de Landau. La separación entre las partículas corresponde a la longitud de Landau.
ambas energías, electrostática y térmica, se hacen iguales. Ahora ya estamos en un gamma 25. ¿Qué significa eso? Que la energía electrostática es mayor que la térmica. Veamos diferencias. Observan cómo las partículas se mueven más lentamente y están como más rígidas, ¿verdad? Como en posiciones más estables. Eso es porque la energía electrostática es más fuerte que la térmica. Vamos a seguir subiendo. Gamma 50. Observen, todavía más rígida el movimiento de las partículas. Ellas les cuesta más moverse, ¿verdad? Porque la energía electrostática es mayor a la térmica. Eso sería un caso como el líquido. O sea, el líquido tiene un gamma mayor que 1. Ya un gamma 50 corresponde a un líquido, mientras que un gamma menor de 1 corresponde a un gas, por ejemplo. Si incrementamos el gamma más gamma 150, observen las diferencias. Vean que las partículas prácticamente ni se mueven, ¿verdad? Es muy, muy poco. El asunto está demasiado rígido. Si seguimos aumentando el gamma y llegamos a un gamma 175, observen que se forman estructuras. Se forman estructuras cristalinas. ¿A qué llegamos? A un sólido. A un sólido. Entonces, cuando usted tiene un sólido, la energía electrostática es dominante sobre la energía térmica. Por eso les decía de ese triángulo rectángulo que vimos antes, donde tenemos los plasmas fuertemente acoplados. Esto que estamos viendo aquí, si lo hiciéramos la analogía con un plasma, lo que estaríamos viendo es un plasma fuertemente acoplado. Asocien la palabra acoplado a justamente esas estructuras rígidas que podemos ver ahí, ¿verdad? Las partículas estarían muy ordenadas y con muy poco movimiento, como sería el caso de un sólido. Entonces aquí correspondería a un plasma de metal, por ejemplo. Eso es lo que tendríamos ahí. O un plasma de una enana blanca, por ejemplo. Entonces, María Fernanda, yo no sé si con esta animación, dígame usted, ¿le queda todavía la duda? Si gusta, me responde. No, ahora sí, entendí bastante bien. Ahora sí. Perfecto. Entonces recuerden, un gamma grande, la energía electrostática domina, un gamma pequeño, el movimiento cinético térmico domina, ¿no? Entonces, llegamos a un resumen muy importante, muy importante, llegar a esta gráfica. Observen que tenemos regiones con características especiales, ¿verdad? Esta temperatura, que la llamamos temperatura relativista, que es cuando la energía cinética o energía térmica se hace igual a la energía de las partículas en reposo, de la masa en reposo, perdón, es lo correcto. Y entonces cualquier plasma por encima de esta línea, y es decir, en esta región gris de acá, es un plasma cuyas partículas se mueven a velocidades cercanas a la luz. Por tanto, requiere mecánica relativista. Y llamamos a esa región temperatura relativista, que es el caso del plasma de un púlsar, perdón, de la magnetosfera de un púlsar, que es esos campos magnéticos que están alrededor de un púlsar, siendo un púlsar una estrella de neutrones, que es un remanente de una estrella, que ella rota y emite rayos X de manera pulsada. Luego, las otras regiones interesantes para nosotros es esta raya que representa la temperatura cuántica. Sabemos entonces que cualquier plasma que esté de aquí hacia adentro será un plasma que requiere mecánica cuántica para su descripción. Y luego tenemos
la temperatura electrostática, que corresponde a esta otra línea. Entonces observen cómo un plasma de una estrella de enana blanca o un plasma de metal requiere mecánica cuántica para su análisis definitivamente, y también es un plasma fuertemente acoplado o fuertemente no ideal. Entonces, en conclusión, en estas regiones grises tenemos plasmas muy particulares, ¿verdad? Aquí arriba los relativistas, y en estos triángulos de aquí tenemos los plasmas cuánticos. Mientras que en esta región blanca de aquí tenemos los que podríamos llamar los plasmas clásicos, o los plasmas que podemos describir con mecánica newtoniana. Entonces usted puede recordar y decir, estos son los plasmas clásicos. ¿Por qué clásicos? Porque amerita la mecánica clásica. Estos son los plasmas relativistas, estos son los plasmas cuánticos, ¿verdad? Y los plasmas en esta esquina son plasmas fuertemente acoplados. ¿Qué significa eso? Que la energía electrostática domina. Entonces, si volvemos a lo que representamos antes, usted tendría que imaginar que en este triángulo gris el movimiento de las partículas cargadas es muy, muy lento. Son estructuras muy ordenadas, rígidas, justamente porque la energía electrostática domina. Pero nosotros nos vamos a concentrar en los plasmas clásicos, los plasmas que podríamos llamar newtonianos. Observen entonces aquí cómo está diferenciado en color. En rojo los astrofísicos, como la magnetosfera de un púlsar, el medio interestelar. Tenemos los industriales, como los plasmas luminescentes, las descargas de arco. De nuevo aquí las descargas luminiscentes, pero de iones. Y tenemos plasmas particulares, ¿verdad? Como los rayos por aquí, las llamas, los metales. Tenemos los plasmas de fusión representado aquí en verde, tanto el de confinamiento inercial como el de confinamiento magnético. No se les olvide que en confinamiento inercial la diferencia con el magnético es que se trabajan densidades mucho más grandes, inclusive temperaturas parecidas, pero la diferencia principal está en la densidad, ¿verdad? Este es el cuadro entonces que yo necesito que ustedes recuerden de esta unidad. Es una de las cosas más importantes que necesito que recuerden. Y aquí me voy a devolver para mostrar de nuevo una figura que debí de haber agregado después de esta diapositiva. Habíamos hablado de que estas regiones es donde están los plasmas degenerados o plasmas que requieren mecánica cuántica, pero lo que quiero mostrarles es la frontera donde el gamma es igual a 1. Voy a marcar aquí. Observen, de aquí para adentro, el gamma es mayor a 1. Mientras que de aquí para allá, el gamma es menor a 1. Entonces, esta es la raya que hace la frontera entre tener un plasma fuertemente acoplado, diríamos que, y aquí voy a representarlo por un triángulo también, diríamos que este triángulo de aquí, todo plasma que esté dentro de ese triángulo es un plasma fuertemente acoplado, donde la energía electrostática domina, mientras que todo plasma que esté de aquí para afuera, como la corona solar, el viento solar, el gas interestelar, las descargas luminiscentes, las plasmas de fusión, etcétera, son plasmas donde domina la energía térmica en relación a los demás. Aprovecho de una vez para mencionar, así como he hablado de los
de los plasmas en metales, también están los plasmas en semiconductores. Observen la ubicación, son plasmas menos densos que los plasmas en metales, pero con temperaturas parecidas, pero siguen siendo plasmas fuertemente acoplados. Recuerden la palabra fuertemente acoplado, asócienla con mucha energía electrostática. Bueno, esa era la figura que quería mostrar para no olvidar. Sí, José Antonio. Sí, disculpe, profe. Entonces, un plasma relativista es un plasma, sería un plasma muy ideal, digamos respecto a la tabla anterior. Eso es una buena pregunta. Una buena pregunta que, para serle sincero, yo no tengo una respuesta inmediata. Vamos a ver, igual que hemos hecho en otras ocasiones, pensémoslo un poco. Si hablamos de un plasma relativista por acá, para esta densidad, es un plasma de muy baja densidad. Entonces, la densidad es tan baja que la separación entre partículas es mucha. Por lo tanto, sería un plasma ideal, porque la energía electrostática no es dominante, las partículas no están muy juntas. Pero si nos vamos por aquí, un plasma relativista, pero cerca de ser un plasma degenerado, las densidades son muy altas. Las densidades son muy altas. Entonces ahí sí podríamos tener ya, y de hecho aquí la gráfica ya lo representa, ¿verdad? Que al menos aquí en el límite, cuando se supera el 10 al 35 prácticamente de densidad, ya el plasma relativista entra a la región de ser un plasma fuertemente acoplado. Esto es una región, diría yo, muy excepcional, ¿verdad? Porque las condiciones extremas que se requieren para estar ahí son condiciones que no es que no vaya a decir que no se pueden encontrar en el universo, ¿verdad? Pero serían muy difíciles de encontrar. Yo siempre he pensado que en esa región lo que podríamos tener es el plasma de quartz-gluon, que es un tipo de plasma que se generó durante la primera fase del Big Bang. Jorge Arroyo. En cuanto a la consulta del compañero, lo que se me ocurre a mí para diferenciar un plasma relativista de uno ideal sería que las partículas, cuando se acercan a la velocidad de la luz, su masa aumenta. En cambio, en un plasma ideal, la masa de las partículas se mantendría constante. Eso es lo que se me ocurre a mí para diferenciar uno de otro. Fabuloso, sí. Eso podría ser un argumento más para eso. Muy bien. Ahora vamos a entrar a una parte sumamente importante, que son las propiedades básicas del plasma. Entonces, el plasma como un sistema físico, usted le va a ver ciertas propiedades que lo van a caracterizar. Si no tiene eso, entonces no sería un plasma, ¿verdad? Y es muy importante que todos tengamos presente eso. ¿Cuál es una de las primeras propiedades del plasma? ¿Qué lo caracteriza? Bueno, justamente cuando Irving Langmuir, el científico que le puso el nombre plasma al cuarto estado de la materia, él estaba trabajando con plasmas de mercurio. Y él fue el que identificó que los plasmas, las partículas cargadas, realizan un movimiento armónico, es decir, un movimiento oscilatorio. En este caso, los electrones, que son los más ligeros, ellos se mueven oscilando frente a los iones. Piense por un momento que usted es un ion, entonces usted vería pasar los electrones enfrente suyo en un movimiento armónico.
¿Y por qué el electrón hace el movimiento armónico? Bueno, si usted es un ion cargado positivamente y un electrón viene con energía cinética considerable, él pasa enfrente suyo e intenta irse. Pero usted, como tiene carga positiva, lo jala y entonces a él no le queda más que devolverse. Pero adquiere tanta energía cinética en ese proceso de devolverse que de nuevo pasa frente a usted y cruza al otro lado, pero de nuevo usted lo jala y otra vez. Y entonces se da ese vaivén en que los iones danzan al frente de los iones, por decirlo así. Pero no es que los iones no dancen, no hagan el movimiento armónico, ellos también lo hacen. Pero lo que pasa es que son más másicos, entonces el movimiento de ellos es más lento. Eso nos lleva entonces a que los electrones van a tener una frecuencia de oscilación en el movimiento armónico y los iones van a tener otra frecuencia de oscilación. La frecuencia de oscilación de los electrones va a ser mayor que la de los iones, porque los electrones hacen el movimiento armónico en tiempos mucho más cortos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos representando aquí. Justamente cómo por un instante se separa la carga negativa de la carga positiva, pero resulta que se separa en tiempos tan cortos que la cuasi neutralidad se mantiene. Y ya ahorita vamos a ver magnitudes de esos tiempos. Lo que tengo aquí es una representación donde círculo vacío es átomos positivos y círculos negros son electrones. Entonces, observen que cuando el círculo vacío tiene un círculo negro, es que tiene la carga positiva y la carga negativa igual. O sea, tengo un átomo neutro. En este bloque de acá, voy a marcarlo por aquello de que no se vea. En este bloque de acá, yo tengo un espacio con carga nula, porque tengo igual de carga negativa que de carga positiva. Pero en este bloque de acá resulta que no hay electrones. Entonces yo tengo carga positiva. Y en este otro bloque de acá resulta que hay más electrones que carga positiva. Entonces aquí tengo un bloque de carga negativa. Y luego tengo otro bloque de carga neutra. Entonces lo que usted tiene que imaginarse es que estos electrones se pasaron a este bloque violeta, se devuelven por la atracción de la carga positiva, pasan frente a la carga positiva y se van a este otro bloque neutro cargándolo negativamente. Entonces el análisis que vamos a hacer es que vamos a congelar instantáneamente ese movimiento armónico en esta situación. Y desde luego, como esto tiene carga positiva y esto tiene carga negativa, sabemos con precisión, aquí voy a poner una flecha, sabemos con precisión que en esta dirección se establecería un campo eléctrico. Para esta instantánea, ¿verdad? Para esta instantánea se establecería un campo eléctrico en esta dirección. Imagino poner una carga positiva aquí, se va a mover para acá. Entonces, por eso es que aquí se indica que hay un campo eléctrico y como yo estoy definiendo X en esta dirección, entonces tengo un campo eléctrico para acá. En la siguiente clase vamos a analizar esto y vamos justamente a obtener la frecuencia con la que oscilan, en este caso, los electrones.